Bienvenido a Localia Televisión al programa La Entrevista. Hace tiempo que queríamos hablar, porque hemos hablado a lo largo de estos años con el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, durante mucho tiempo, y hemos ido analizando la situación política y socioeconómica de Almendralejo. Pero en este momento, por circunstancias, bueno, por salud de la democracia, en este momento José María Ramírez no es el alcalde de Almendralejo, pero sí es el portavoz y el secretario general del partido de la oposición más importante que Almendralejo y el que está mandatado a gobernar antes o después y en la alternancia normal política. Y queremos hablar con él, con José María Ramírez. Buenas noches, José María. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Se siente frío fuera del gobierno? ¿O? Hace frío, pero porque hace frío en esta primavera, es una primavera fría. Pero, nada, lo he comentado muchas veces, todas las cosas que te cuentan se cumplen, que te cuentan, oye, pues cuando estás gobernando la gente para acabar te hace la pelota, ¿no? Para acabar antes. Y después, bueno, pues ni la gente tampoco, es verdad que no te desprecie, no, a mí no me desprecia nadie por la calle, pero es verdad pues que notas cómo quizás hay menos calor de esa gente que eran los que aquí llevamos arrimados. La gente normal, la que te quería antes te quiere ahora igual, eso está claro. Incluso hasta más, incluso hasta más. Otra cosa es que hay personas, y no es mi caso, lo he dicho siempre, vamos, que es algo consustancial a la forma de ser de uno, que como a mí nunca me han gustado las parafernalias, el mandar, el tener prebendas, pues bueno, pues ahora ni antes las tenía y ahora no, por tanto no las echo de menos, ¿no? Con lo cual, ya digo, el frío que hace es el climatológico y el frío que hace es derivado de la nula actividad que hay en el ayuntamiento, de lo poco que se hace y lo poquito que se hace, qué mal se lleva a cabo, de cómo está la situación en el país, de cómo está la situación de muchas empresas, de muchos trabajadores. Comienzo, digamos, de tu vida política, el gobierno durante 10 años y ahora en un balcón distinto. ¿Se aprende en esos 3 balcones? Hombre, por supuesto, y se aprende sobre todo a diferenciar, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos hablando son de 4 legislaturas, ¿no? La primera es la del 99, la del 2003, la del 2007 y esta otra, ¿no? Y aprendes a ver que hay gente muy distinta, tanto en los que te acompañan en tu equipo, como en frente, los que tienes enfrente, unas veces en la oposición, otras veces en el gobierno, ¿no? Yo siempre, y el otro día en Mérida, que veía un diputado, una persona importante dentro del PP, y me preguntaba que qué tal, ¿no? Y es un hombre que ha estado en ayuntamientos, y ha estado en el gobierno, y ha estado en la oposición, un poco como nos pasa a todos los que hemos llevado un tiempo en estas lides. Y yo le decía, mira, yo recuerdo cuando entré en el ayuntamiento, primero estaba en la oposición, luego estuve en el gobierno, además con una moción de censura, que a Javier Fernández Perianes lo desalojamos, entre comillas, del poder municipal por una moción de censura, lo cual es legítimo, pero no deja de ser traumático, y las relaciones con él fueron y han sido y son muy buenas, con él y con la gente que estaba de concejales, que nos peleábamos cuando había que pelearse en los plenos, pero luego había una relación personal bastante afable, ¿no? Y con el equipo de gobierno que hay actualmente, es que las relaciones, yo no es que diga que sean buenas ni malas, es que no existen, pero ni políticas ni personales, ¿no? Y eso la verdad es que hace que veas las cosas efectivamente de distintos puntos de vista. Es normal, yo me puedo quejar de que no se nos aprueben las iniciativas que presentamos. Bueno, pues a lo mejor cuando hemos gobernado tampoco nosotros hemos aprobado las iniciativas o la mayoría de las iniciativas que ha presentado el Partido Popular, es cierto, o sea, pero ese desprecio a la oposición, yo desde luego ni lo vi el año que estuve de novato en la oposición, ni lo
he tenido con la oposición cuando he estado gobernando. El desprecio, no digo personal, sino institucional. Es decir, oposición, aquí nosotros hemos ganado, que siempre lo digo, nadie lo duda, que ustedes han ganado, que le han dado la mayoría. Eso sí, cada vez se ve que la mayoría la ha tenido el PP engañando a la gente, y lo digo con todas las letras, porque igual que antes uno podía ser, más diplomático, ahora está claro, es decir, que se ha engañado a la gente, porque se han hecho unas promesas que no se están cumpliendo, y no solo que no se están cumpliendo, sino que se está haciendo lo contrario. Pero ya digo, una cosa es el que haya además de esa frialdad, un desprecio a todo lo que venga de la oposición. Nosotros hemos ganado las elecciones, nosotros las hemos ganado con mayoría absoluta y ustedes no pintan aquí nada. Y esto es una dictadura de 4 años, no es una dictadura de 40, pero es una dictadura de 4 años, que formalmente podemos decir lo que queramos, pero en realidad no se nos tiene en cuenta para nada. Bueno, pues allá cada uno con su forma de ver las cosas, pero creo que es de verdad de las etapas más negativas que yo estoy viendo para Almendralejo es esta que estamos. En ese sentido de lo negativo y lo positivo, ¿esta realidad o esta forma de gobernar a corto plazo, medio plazo, es negativa, es positiva para Almendralejo o puede pagar unas consecuencias muy altas Almendralejo como ciudad? Vamos a ver, yo creo que es que... porque la no gobernabilidad o no la relación con los partidos de la oposición, al final tiene que tener un... Bueno, pues claro que esto al final, como todo, tiene un efecto. Lo que pasa es que al final, gracias a Dios, los efectos serán temporales. Es decir, no se va a estar toda la vida y menos así. Y menos así, ¿eh? Pero claro que al final esto genera una forma de trabajar que no es buena para la ciudad, eso está claro. Y yo no quiero ver que estemos en una situación donde no haya una mayoría, pues estas malas relaciones al final se traducen en desavenencias que al que perjudican es al pueblo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues creo que de positivo esto no tiene absolutamente nada. Porque acaba de acontecer un hecho en Extremadura que yo creo que Almendralejo era el máximo protagonismo, o el que mayor se podía aprovechar. Estamos hablando de la refinería, alcalde. Ahora el rey ya tiene un accidente y Cartagena ha presumido de que va a la alta magistratura del Estado, que es el príncipe, a inaugurar o reinaugurar la refinería de Cartagena. Es decir, toda Cartagena, toda Murcia se siente orgulloso y la propia magistratura del Estado, la máxima, de inaugurar una industria como esa. Nosotros, quizás al último tren de industrialización de Extremadura, la refinería, y Almendralejo, que sería, en mi opinión, la ciudad que más se aprovecharía de esta refinería, estamos callados, como ciudad, como administración. Vamos a ver, es que yo creo que la sociedad se calla porque ya esto es un reflejo de lo que nos está pasando en todos los niveles, ¿no? Porque no cree que el hecho de que la refinería se hubiera puesto al Almendralejo se hubiera escapado. Esto lo hemos comentado, lo venimos comentando hace 8 años, ¿no? Es decir, que el gran beneficiado de este proyecto industrial era Almendralejo. Directamente Los Santos y Villafranca, a nivel a lo mejor de ayuntamiento, porque percibirían unos ingresos por radicar la industria en su término municipal. Bueno, pero yo no hablo del ayuntamiento, yo hablo de la ciudad. Y la ciudad beneficiada sin ninguna duda, era Almendralejo. ¿Por qué? Por lógica de atracción de población, por lógica de comunicaciones, por lógica de servicios, y el gran beneficiado, Almendralejo. Claro, esto ha dado al traste con todas esas ilusiones, ¿no? Porque yo sé de muchas empresas de estructuras metálicas, de transporte, que era su gran esperanza la refinería. Y eso pues ha ido al garete, ¿no? O se puede ir al garete. La verdad es que las cosas, todavía no se ha dicho la última palabra, pero todo el mundo estamos dando por sentado que es lo que hay. Primero, pues porque la postura de los gobiernos es así. Si ahora mismo hubiera un gobierno que se levantara y dijera esto no puede ser, Monago, yo sé que iría mucha gente detrás. Si el gobernante se queda parado, el pueblo llano también se para mucho.
Porque el que salga diciendo algo en contra es que está en contra del PP. Y claro, y a favor, pues no hace falta hacer nada, simplemente quedarse quieto. Entonces, es una situación muy, muy triste, y este episodio de la refinería, la verdad es que es un cúmulo de cuestiones. Aquí, una cosa está clara, es decir, aquí ha habido unos gobiernos del PSOE a nivel nacional, donde sobre todo hubo una ministra, que era Cristina Narbona, que no estaba de acuerdo con este proyecto, desde sus convicciones ecologistas, eso es cierto, pero en los años de máximo crecimiento. Y fueron el inicio del proyecto y donde más pegas se puso al proyecto. Después ya han venido problemas, que si de Portugal, de organización ecologista, de la legislación, que es muy proteccionista y muy garantista en cuanto a papeles, pero al final el no se ha dado por el gobierno de una manera que además a mí me parece, primero, que se ha dicho, no, es que esto se lo han encontrado en el cajón. Hombre, este gobierno entró en enero y que han estado 3 meses buscando en el cajón el informe y después de 3 meses lo han encontrado. 3 meses y medio, porque esto se anunció a principios de abril, 4 meses o 3 meses. Han estado buscando, hombre, y qué casualidad que ahora no hemos encontrado el informe que tenía hecho Zapatero. Eso no se lo cree nadie. Pero en segundo lugar, el dedo en la llaga lo pone ahí, como muchas veces, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y dice él en una entrevista a un periódico regional que para él habría que ver si el señor Arias Cañete ha cometido prevaricación o no. Porque él es el presidente de 2 empresas petroleras que trabajan para Cepsa. Y no deja de ser presidente de esas petroleras hasta el 2 de febrero. Y él es ministro desde diciembre. Y lo dice Juan Carlos, si ahí queda. Y que yo sepa, ni el ministro ha dicho nada, ni el ministerio ha dicho nada. Cuando por ley de incompatibilidades, pero la ley, a mí que formalmente uno sea o deje de ser presidente de una compañía petrolera, no lo sé. Lo que está claro, que Juan Carlos lo que dice es, este señor tenía intereses en empresas petroleras, siendo ministro ya, no antes de serlo, siendo ministro, y toma una resolución que afecta evidentemente, sobre todo, aquí afecta a los linces de Doñana, al Camino de la Plata, a las viñas de Tierra de Barro, pero también afecta, y eso no nos engañemos, a Resol y a Cepsa. Bueno, pues el ministro tiene intereses. Inevitablemente a los estómagos de los extremeños. Evidentemente. El ministro tiene intereses en Cepsa. ¿Y eso cómo se come? Y claro, a uno le da envidia sana cuando ve la carta de Brufau a los trabajadores de YPF en Argentina, donde le dice que Repsol va muy bien, que están haciendo inversiones en Cartagena y en Bilbao, no sé cuántos miles de millones de euros. Y nos sentimos muy orgullosos. En Bilbao y en Cartagena. Los vascos que dicen que hay no sé quién lo decía, creo que era Juan Carlos, me parece, cuando decía que en una entrevista en el Hoy a un ecologista decía que él vivía en el País Vasco, pero era extremeño de nacimiento, es un cantante, y que él está en contra de la refinería. Pero allí en Bilbao sí la tiene, y él vive allí. Pero cuando viene aquí, a su tierra, pues que no haya nada. Esto de verdad yo creo que es el cuento de nunca acabar. Aquí ha habido unos intereses clarísimos. Si esta refinería, digo, cuando la de Cartagena se empezaron los trámites igual que esta, la ampliación de Cartagena en volumen es más o menos lo mismo que la que aquí se podía hacer o se iba a hacer. Aquella se está inaugurando, la ha inaugurado ayer el Príncipe, y esta, ahora nos encontramos con el estudio de impacto ambiental negativo y sin haber puesto ni un solo ladrillo. Yo de verdad que son cosas que no entiendo. Claro, a todo esto además nos llega a una situación como la que estamos de crisis económica, porque yo no exculpo para nada a Cristina Narbona, que ya digo que fue la primera ministra del Partido Socialista que puso pegas a este tema. No la exculpo, pero es verdad que en aquel momento de auge y de crecimiento desbocado de la economía española, dirán, hombre, pues no vamos a poner esto. Pero vamos, ahora que te expropian a una industria, es decir, el petróleo se iba a acabar, y resulta que Argentina arma una medio guerra mundial aquí a nivel económico por quedarse con el petróleo. Vamos, el petróleo sigue siendo estratégico, nos guste o no nos guste. Y el petróleo a $120 el barril como está, hay petróleo para lo que queramos.
Lo que pasa es que, claro, a ese precio sí se pueden hacer prospecciones y buscar el petróleo, que antes nada más que había que meter un agujerito y que saliera, porque a $10 el barril no se podían hacer inversiones gordas, ahora se hace. Y resulta que, bueno, pues aquí decimos que si esto, o sea, aquí al final con la refinería, y con esto acabo mi parte, es se afecta al Camino de la Plata. Camino de la Plata que pasa que ha desaparecido en muchos sitios y que pasa por sitios donde hay industrias y hay de todo y se ha invadido por urbanizaciones y por todo. Segundo, los linces de Doñana. O sea, resulta que el oleoducto pasa a 20 kilómetros de Doñana, pero por Doñana pasan 2 de Cepsa, 2. Y esos no le hacen daño a los linces. El nuestro que pasa a 20 kilómetros, sí. Y después la otra razón que dicen los contrarios de la refinería, que económicamente no es viable. Y usted, pues si el dinero lo va a poner un particular, pues allá ellos que se equivoquen. Y en tercer lugar, que es que el petróleo se va a acabar. Y también había una industria textil en Cataluña y se acabó cuando llegaron los chinos. Chicos, mientras dura ahí está, ¿no? Entonces, todos son sin razones para nada. Y es verdad que aquí todo lo que digan los empresarios no se tiene en cuenta, lo que digan los sindicatos no se tiene en cuenta. Y al final, el gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, el señor Monago, por mantenerse en el sillón, que no hay otra razón, pues se quita del medio, dice que esto no es importante, que esto es tal, para contentar a Izquierda Unida, que legítimamente tiene en su programa que no se haga la refinería. Legítimamente, yo los puedo respetar, pero un presidente del gobierno tiene que atender a todos los extremeños, no solo a una parte muy pequeña, aunque tenga mucha fuerza y aunque te pueda quitar del sillón. Y por contentarlos a ellos, pues no protestamos, no hacemos nada, pues nos iremos, nos tendremos que ir a Alemania otra vez a trabajar, como pasaba en tiempo, ¿no? La pregunta era que el ayuntamiento estaba haciendo poco, por eso que es la ciudad que más se ha podido aprovechar el tema. Pero hay otro dato también económico, es verdad que la situación económica está muy mala en España, en el mundo y en el mundo lejos, que es el tema que podía animar un poco las transacciones económicas, como es el Plan General de Ordenación Urbana, alcalde. Es alcalde, perdón. Bueno, yo sé que tú me dices alcalde. Yo te digo alcalde con mucho cariño. Y dicen que nunca el alcalde deja de ser alcalde, ¿no? Sí. Bueno, alcalde. ¿Qué pasa? El alcalde de Zalamea se le sigue llamando al alcalde de Zalamea, claro, y es alcalde ya hace muchos años, ¿no? Es verdad que la situación está mala, pero tampoco apostamos por animar esta situación. Sobre todo, vamos a ver, yo creo que ahora precisamente es un buen momento para hacer un plan general, porque precisamente no tienes la presión de que mañana mismo haya que construir. Si está claro que ahora mismo hay bolsas de suelo en Almendralejo suficiente para si mañana hubiera... Pero es verdad que todos los temas urbanísticos tardan años en desarrollarse. Con lo cual, ahora, si uno lo tiene aprobado, pues dentro de 2 años podrá ponerse en marcha, o de 3, y esto llegará un momento en que se reactive la economía, en que sea necesario. Pues claro que es el momento de ir haciendo las cosas, pero antes teníamos mucha prisa por responder a las alegaciones de la gente, antes hacíamos manifestaciones porque queríamos saber qué pasaba con el plan, y ahora, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, otra de las cosas que se está sintiendo desde fuera dañada es el tema de la cultura. Es decir, se está pegando en Almendralejo unos grandes recortes en el tema cultural, que bueno, yo no sé, alcalde, pero... Mira, esto pasa como ahora va a haber recortes en educación y en sanidad, ¿no? Nos llama más la atención los temas sanitarios de lo que si las recetas que se paga por ellas, una parte, o los pensionistas pagan recetas y tal. Pero al final es mucho más grave lo de la educación que lo de la sanidad. Porque tú la educación es una inversión que vas a perder hasta que eso se restaure otra vez una generación entera de jóvenes. Y una juventud menos preparada, al final es una sociedad más pobre de verdad. Pues lo mismo pasa con la cultura. Por supuesto que yo soy consciente de que en una situación de recortes, en una situación de crisis económica, pues que hay determinados temas que no son los más prioritarios. Vale. Hasta ahí uno lo entiende, pero claro, ahora ve la verdad y además yo no voy a presumir de antitaurino porque no lo soy. Y
yo he promocionado desde el ayuntamiento la fiesta taurina en Almendralejo cuando he tenido las responsabilidades. Pero claro, que en la Feria de la Piedad no gastemos 25.000 o 30.000 euros, y ahora 40.000, son 70.000 euros para que se lo lleve Pereira y Talavante, que son muy buenos toreros. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor son 70.000 euros en la actividad cultural de la ciudad, de grupos, de gente, pues a lo mejor sería mejor. Pero aquí, como no se puede hablar, no se puede decir nada, dices algo y encima, pues esto es lo que hay. Pero desde luego el paralelismo de lo que pasa con la educación a nivel que no es local, porque eso son políticas de otras instancias, pero con la cultura me pasa lo mismo. Y por supuesto que uno puede hacer la ruta del romanticismo y que se tiene que gastar menos dinero. Bueno, es que en el último ejercicio, en la ruta del romanticismo, se gastaron 20.000 euros, y en otros es verdad que anteriormente se gastaba 4 o 5 veces más, ¿vale? Sí, pues se puede hacer aprovechando lo que ya existe. Yo no digo que se compren más trajes, ni se contraten a más modistas, ni se pongan equipos de megafonía que cuesten mucho dinero, ¿vale? Eso no se puede hacer, no se hace. Pero ¿por qué elimina una fiesta cultural, que es el recuerdo de dos poetas y de toda una época que en Almendralejo fue muy importante? Pues se pueden hacer las cosas con menos dinero, pues sí. Uno en una obra de teatro lo puede hacer con un presupuesto muy grande o con menos dinero, una película de cine, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay una desidia absoluta a hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de cosa. Lo mismo te podría decir del deporte. En el fondo, bueno, pues lo que se le da a todos los deportistas de base en Almendralejo, pues ha disminuido un montón. Y es verdad que la gente no se queja. Pero porque la gente no salga a la calle, nosotros no nos vamos a callar. No debemos callarnos. Y es verdad, yo soy consciente, y algunos compañeros nos lo dicen. Mira, tú le quitas, como se le ha quitado, la mitad de las subvenciones a los deportistas y tienes manifestación en la puerta del ayuntamiento. Tú eres el alcalde y no se genera el empleo que se generaba antes, y tú tienes a manifestantes en la puerta del ayuntamiento. Tú en cultura tienes que no hay ninguna actividad en la UPAL, que el Teatro Carolina vienen 4 obras de estas que vienen a taquilla y que son obras que no tienen prácticamente ningún interés cultural. O sea, y a mí se me queja la gente. Y cuando gobierna la derecha y el PP, no se queja la gente. Bueno, pues, oye, allá la gente. Pero ni por eso yo me tengo que enfadar. La gente es muy libre de decir lo que quiera, y si a uno exige más que a otro, pues muy bien. Ni me tengo que callar, ni porque ahora no se queje la gente, no tengo que luchar para que eso cambie. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, luchar para que eso cambie. Y que la gente está muy resignada, pues lo estará. Pero yo creo que también nos debe preocupar que la gente deje de resignarse. Y no se trata ni de hacer manifestaciones, ni de exabruptos, ni de violencia, por supuesto, sino simplemente se trata de que la gente reivindique lo que se hacía. Es decir, es que aquí había una muestra de teatro infantil y ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues ya está, y se lleva 20 años haciendo, bueno, pues no pasa nada. Yo creo que nosotros tenemos que quejarnos. Hombre, es que yo creo que decir, hay situaciones que, como la muestra de teatro infantil o como la red de teatro, que tampoco cuesta tanto dinero y sin embargo culturalmente al menos ha quedado un caché en los últimos años, alcalde. Es así. Y yo, ya digo, lo que pasa es que la excusa de la crisis económica es una excusa que se está tomando para muchos temas. Se está tomando para que el estado del bienestar no es que se desmantele, que se destruya. Está sirviendo para que no haya ninguna actividad cultural. Está viendo para que no haya ningún evento de tipo educativo. Nada, bueno. Y como es una excusa, y los que estábamos antes lo habíamos hecho todo tan mal, y los que estábamos antes, pues resulta que nos tenemos que callar, bueno, pues ya está, aquí vale todo. Pues eso es lo que hay, pero ya digo, con el tiempo vendrán
vendrán los efectos, y los efectos no van a ser más perjudiciales, vamos, seguro. Bueno, ya vendrán otros tiempos. Vamos a hablar porque estamos en